¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Muchas gracias, como siempre, por su valiosísimo tiempo. El tema de hoy con nuestro querido pastor Pedro Carrillo tiene que ver con los ángeles. Hemos hablado algunas veces de los ángeles aquí en la Red Cristiana, por supuesto, y el pastor Pedro Carrillo habrá seguramente hablado de los ángeles miles de veces. Pero hoy nos inquietan ciertas preguntas, ciertas inquietudes que van a ser respondidas. ¿Qué mejor que por el pastor Pedro Carrillo? ¿Obedecen los ángeles a los humanos? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo podemos reconocer que es un ángel de Dios, por ejemplo? Son varias preguntas que tenemos, pero que las va a ir desglosando poco a poco el pastor. ¿Un inconverso puede dar órdenes a los ángeles? Es otra de las preguntas. ¿Un ángel puede morir? Es decir, ¿tiene final un ángel? ¿Los ángeles tienen género masculino, femenino? Hemos escuchado muchas versiones al respecto. ¿Un ángel puede materializarse en persona? ¿Cómo actúan los ángeles en los sueños? ¿Nos pueden defender en un sueño un ángel? ¿Cuáles son las jerarquías de los ángeles? ¿Cómo pueden ayudarnos en la guerra espiritual? ¿Y a qué tipo de ángeles invocamos cuando los necesitamos? Así que, querido pastor Pedro Carrillo, varias preguntas por responder, pero sabemos que de la mano tuya Bueno, vamos a tener buenas respuestas. ¿Cómo estás, pastor? bien. Gracias al Señor. Buenas noches para todos los seguidores de la redcristiana.com. Y gracias, Iván. Un honor para mí tu invitación que siempre me haces. Bueno, los ángeles, dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores que están a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Hablando de los ángeles, pues dice que está al servicio de los que han de heredar la salvación, de los convertidos, de la gente que ya es salva, que hace parte del reino. Cuando ya habla así, pues exceptúa a la gente inconversa, porque el ángel se conecta con nosotros a través del Espíritu Santo, o sea, a través de la intuición del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos darle orden, sin el Espíritu Santo estamos desconectados del mundo espiritual. Cuando la persona no tiene a Cristo, su parte espiritual, su sentido, su intuición está muerta. Entonces la persona no tiene acceso a tener una conexión con el mundo espiritual, ni siquiera con Dios, porque dice la palabra, no es que Dios no quiera escuchar, no es que Dios no quiera oír, sino que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, no es problema de Dios, es problema del pecado, que no nos deja tener acceso al mundo espiritual. Por esa razón, los seres humanos no pueden conectarse con los ángeles, no pueden darle órdenes a los ángeles. Nosotros podemos interactuar con los ángeles. Podemos pedir ayuda a los ángeles porque dice la palabra que están a nuestro servicio. Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué sacaste la espada y le cortaste la oreja a Malco? Si hubiese querido, hubiera pedido 12 legiones de ángeles que me defendieran. O sea, Jesús decía, yo puedo pedir ángeles que me ayuden. Sabemos nosotros que el apóstol Pedro estaba en una cárcel y un ángel llegó y le cortó las cadenas que él tenía en su cuerpo y abrió las puertas. Los ángeles son espíritus activos en el reino de los cielos en ayuda a todos los que son creyentes. Y nosotros podemos pedir ángeles dependiendo la necesidad y dependiendo el crecimiento espiritual que tenga la persona. Por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando comencé en la guerra espiritual, yo invocaba ángeles de bajo rango, o sea, simplemente decía ángeles o ángeles guerreros. Y después, en oración, el Espíritu Santo me dijo, puedes pedir ángeles que sean príncipes, ángeles príncipes. Entonces comencé a pedir ángeles príncipes, ángeles de los escuadrones del Señor. Y comencé a pedir ángeles de otro rango. Entonces, se pueden pedir ángeles
y dependiendo el nivel de guerra, el mismo Señor te va diciendo qué clase de ángeles puedes tú trabajar, porque el Señor, el día que me dijo, puedes utilizar ángeles de mis escuadrones, o sea, de los escuadrones de Jehová, me colocó una cinta, como esa cinta presidencial que le colocan cuando queda presidente el candidato, una cinta con que lleva la bandera. Así el Señor me colocó una cinta aquí en el pecho y me dijo, con esta cinta tienes autoridad para pedirlos y ordenarles, porque son unos ángeles de muy alto rango. Y así yo fui utilizando ángeles de diferentes rangos, porque ya en esta etapa en la cual yo estoy, pues me toca pelear directamente con Satanás, con los principados que trabajan con él en la corte de él, con brujos, con satanistas. Entonces ya es un nivel más fuerte. Pero un inconverso no puede pedir ángeles ni puede convocar ángeles. Si Dios manda un ángel, lo manda por su misericordia, pero ellos no tienen la autoridad para hacerlo. Los ángeles no mueren porque son seres espirituales que no tienen fin. Dice la palabra que los ángeles que cayeron, que vinieron con Satanás, irán al infierno. O sea, no mueren, sino simplemente que van a estar en un lugar eternamente. Los ángeles del Señor, los ángeles que son fieles, no mueren. Ellos son eternos. No hay sexos dentro de los ángeles. Se dice que son masculinos, pero que son masculinos porque se materializan de manera masculina, pero no porque sean espíritus sexuales. O sea, lo que dice Jesús es que son espíritus asexuados, o sea, no tienen sexo. Sabemos nosotros que hay ángeles caídos que son pervertidos y hay ángeles caídos y dentro de ellos hay ángeles incubos, ángeles sucubos y demonios incubos y sucubos que hacen sexo al hombre y hacen sexo a la mujer. Pero ya esta es otra cosa, debido a la maldición y a la deformación que tuvieron al momento de caer. Pero los ángeles del Señor no tienen que ver nada con cuestiones de sexo. Se pueden materializar, claro que sí se pueden materializar. Nosotros lo podemos ver en el pasaje de Lot, allá en Génesis, en el capítulo 13, cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra y los inconversos, los sodomitas, los vieron y vieron su aspecto, que era un aspecto de hombres hermosos, y quisieron abusar sexualmente de ellos. Entonces se materializaron en ese momento, los vieron. Dice la palabra que el ángel de Jehová recibía las ofrendas, comía de las ofrendas que le ofrecían. Entonces los ángeles se pueden materializar. Además, la palabra dice que hay que ser hospedadores porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles, queriendo decir con eso que eran unas personas que uno creía que era una persona y resulta que era un ángel, lo que nosotros hospedamos en nuestra casa. Que no recuerdo más. Al revés, no, antes de pasar al siguiente tema, que es qué pueden hacer los ángeles por nosotros en los sueños, tengo una de esas curiosidades que me asaltan a veces. Algunas veces hasta en las películas, en libros, qué sé yo, no sé si es producto de la imaginación, al revés, es decir, no que un ángel se materialice en una persona, en un ser humano, sino al revés, que un ser humano se convierte en un ángel. Es decir, sobre todo cuando la persona muere, cuando se va de este planeta, en algunas películas, reitero, uno ve que esa persona se convierte como en un ángel. ¿Eso puede ser real o eso es definitivamente ciencia ficción? Eso es pura ficción, eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso.
Con la palabra no, y con la vida real, espiritual tampoco. Bueno, ¿cómo funcionan los ángeles en sueños? Generalmente, los sueños, cuando aparecen pastores en los sueños, una persona dice, soñé con un pastor que me estaba orando. Generalmente los ángeles se presentan como si fueran con la cara de un pastor en sueños. Un pastor me estaba orando, un pastor me estaba ministrando, un pastor me estaba dando una palabra profética, un pastor me estaba ungiendo en sueños. Eso, los ángeles trabajan así, de esa manera. Lo otro es que un ángel puede hablarte con la figura de un niño, con la figura de cualquier conocido, de una persona conocida, claro, convertida, y te da un mensaje. Los ángeles cuando hablan, hablan muy cortico y explícito, o sea, claro y conciso. Al punto. Al punto. Ellos no son muy con que cómo te va y cómo te ha ido la familia, no. Ellos te van a decir, te van a regañar, te dice, pareces un ángel caído, nada más. Epa, esa palabra es fuerte y pum, se va. Yo nunca te abandonaré, siempre voy a estar contigo. Cortico, cortico. Dios habla así, los ángeles hablan así, Jesús habla así. Cortico, conciso. Así hablan los ángeles en sueños, dan unos mensajes de 3, 4 palabras, pero que dicen mucho. O sea, para nosotros dicen mucho porque ellos conocen nuestra situación, nuestra vida, nuestro entendimiento, y lo que hablan sabe que nosotros lo vamos a entender. Así se presentan en sueños. En sueños un ángel nos puede defender en sueños. Está uno guerreando. Un ejemplo. Estoy en un sueño y hay como una banda, una ganga que me quiere atracar, robar. Y se me presentan 6 gangueros y me confrontan con armas a quererme quitar todo lo que yo tengo, y de pronto aparece en el sueño un policía con su arma y comienza a dispararle a los gangueros y a perseguirlos, y uno queda así, o sea, en el sueño ese es un ángel, ese es un ángel. ¿Qué otra Eh, más o menos? ¿Tienen los ángeles capacidad de decisión? O sea, ¿tienen voluntad propia los ángeles, pastor? Sí, claro, sí. O sea, los ángeles actúan dentro de unas leyes. O sea, en el mundo espiritual hay unas leyes muy claras, y los ángeles son como policías del mundo espiritual que se rigen por esas leyes y que actúan según esas leyes. Un ejemplo, hay una ley que es la ley de la sujeción y el respeto. Esa es una ley espiritual. O sea, tú tienes unas personas de autoridad en tu vida que hay que respetar y hay que sujetarse a ellas. Si tú no lo haces, te metes en problemas con los ángeles. Te metes en problemas porque estás violando una ley. Por ejemplo, Agar. Agar era la sirvienta o la esclava de Sara y de Abraham, que salió embarazada y tuvo un hijo llamado Ismael. Entonces ella, por haber salido embarazada del patrón, imagínense, del jefe, del duro de la familia, entonces se creía como de mejor familia y se creía que podía humillar a Sara. Entonces Sara un día amaneció de mala pulga y le dijo, hasta aquí llegamos tú y yo, y vamos a ver cómo que estamos, y la insultó. Entonces esta mujer cogió el niño y se fue. Yo me largo de aquí, me voy, y se fue. Y estaba en el desierto con el niño, y allá se le presentó un ángel y le dice, ¿usted de dónde viene? No, es que Sara me trató mal,
como esperando que el ángel le dijera, sí, tienes razón, esta señora está muy mal geniada. No, él le dice, ella es tu jefe, ella es tu ama, vaya y me hace el favor y se sujeta. Y se está allí obediente a ella. Y la regresó otra vez a la casa. Porque el ángel es el que mantiene el orden dentro de la vida espiritual. Otro ejemplo, dice la palabra que la mujer debe tener señal de autoridad en su vida por causa de los ángeles. O sea, debe estar sujeta a su esposo por culpa de los ángeles. Lo dice la palabra en 1 Corintios 11 y algo, no tengo exactamente, donde el ángel dice que la mujer, si no se sujeta, tiene problemas con un ángel. También está Eclesiastés 5, que dice que si nosotros damos una palabra, tenemos que cumplirla. O sea, si usted promete algo, usted pacta algo, tiene que cumplirlo, porque los ángeles dice, no vayas a incumplir lo que estás diciendo, porque ni vayas a decirle al ángel con que fue que se me olvidó que esto no, porque el ángel no come de nada. O sea, tú dijiste una palabra y tienes que cumplirla, si no te metes en un problema con los ángeles. Entonces, los ángeles son los que mantienen el orden, los ángeles son los que hacen cumplir las promesas, son los que hacen que las bendiciones se desaten y que a ti se te cumplan las promesas y las bendiciones. Un ejemplo, dice que Cornelio, en Hechos capítulo 10, era un hombre dadivoso y era un hombre que daba sus ofrendas, un hombre que oraba, un hombre bueno. Y dice que él le daba mucho a los pobres. Y la palabra dice que el que le da a un pobre, le presta a Dios. Y Dios no se va a quedar con nada de esa persona. Él era un inconverso, pero era un hombre muy dadivoso, muy bueno. Y se le presenta un ángel. Se le presenta un ángel y le dice, yo no te puedo predicar porque no está permitido a los ángeles predicar, pero quiero que mandes a buscar a Pedro para que Pedro te predique y seas salvo. Porque una persona como tú, pues hay muchas bendiciones para ti. O sea, el ángel está para hacer que las bendiciones te lleguen. Los ángeles guardan. Recuerda que David dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo personalmente he visualizado ángeles a mi alrededor, ángeles que me cuidan. Estoy predicando y veo el ángel ahí al lado. Y es una honra inmensa ver el ángel ahí. En una ocasión, claro, le pregunté al Espíritu Santo, quiero que me digas qué es eso que está allí. ¿Es un demonio para levantarlo o es un ángel? Y me dice el Espíritu Santo, es un ángel. Él está ahí pendiente de cualquier cosa mientras tú predicas. Wow. No sabía. Una vez yo fui a orar una casa, entré al cuarto de los niños de esa casa para orar y había un ángel ahí, en un rincón allí. Y eso me asombró. Y vea que hay un ángel en el cuarto de los niños protegiendo aquí. Algo deben tener esos niños de especial desde que Dios le colocó un guardián allí. Claro. Los ángeles guardan, los ángeles están pendientes de la gente que trabaja en el reino, están muy pendientes. Los ángeles, Pedro era un hombre que ganaba muchas almas. Tú sabes que en la primera prédica se ganó 3,000, en la segunda prédica se ganó 5,000, pero lo metieron preso. Lo metieron preso, eso está en el capítulo 5 de los Hechos, y en el capítulo 12 de los Hechos también está, en donde lo meten preso. Y estando en la cárcel llega un ángel y inmediatamente le quita las cadenas, le abre las puertas, le dice, salga y siga predicando. O sea, los ángeles están pendientes de que el reino siga creciendo. Son los que están cuidando de que el reino de los cielos no se detenga en su crecimiento, que los predicadores tengan todo libre, que no tengan tropiezos. Son los que están pendientes de todo eso.
y te puedo decir más si me das permiso. Claro, no, pero mucho más, pastor, porque tenemos y queremos aprender. Por ejemplo, otra de las preguntas curiosas, si se quiere, de esto es si Los Ángeles tienen un lugar, una sede, una casa, como un headquarter, ¿no? Como una base o algo, o no la tienen. Sí, sí, sí. Los ángeles viven en el Edén. Ah, El ok. Edén, lo que también se le llama paraíso. Paraíso y Edén es lo mismo. Ahí viven los ángeles, ahí residen. Y ahí está el trono de Dios y ahí está Jesucristo a la diestra. Ahí está el Edén, lo que hablan de que Adán estaba en el Edén, que esto, ahí están los ángeles. Ese es el centro de operaciones ahí. Pues sí, los ángeles son una bendición inmensa, una bendición inmensa. Dice que Jesús, cuando hizo los 40 días de ayuno y fue tentado, dice que los ángeles estaban ahí para fortalecerle. Los ángeles nos fortalecen, los ángeles nos dan fuerzas. Dice que Jesús, cuando estaba en el monte Getsemaní, pronto a ser apresado para matarlo, estaba orando y dice que su sudor era como gotas de sangre, pero el hombre estaba muy angustiado, muy débil, y dice que ahí estaban los ángeles fortaleciéndole. En mis campañas, por ejemplo, he estado predicando, ministrando, y he visto ángeles ministrando personas, ángeles sanando personas, ángeles abrazando personas. ¿Y en qué manera los ves? ¿De qué forma los ves? ¿Cómo se han manifestado? Como ¿Cómo una los ves? persona, Como una persona. una persona vestida de blanco, o sea, una persona vestida de blanco, Ok, ok. como una persona vestida de blanco. O Y sea, luego desaparecen, pastor. ¿Qué pasa con ellos? O sea, sí, o sea, a veces uno tiene visiones fugaces, o sea, ok. no quiere decir que yo estoy viendo todos los movimientos y cogen para allá y que yo estoy viendo, no, son visiones fugaces que Fugaces. y se van, o sea, Como un pero flash. sí, Un pero lo flasheo. en el momento. Entonces, lo he visto en mis campañas en sanidades, en liberaciones, en fin. Entonces, los ángeles son una bendición tremenda. Los ángeles te pueden dar una palabra en cualquier momento. Dice la palabra que Pablo estaba en el barco cuando iba para Roma y el barco estaba zozobrando, o sea, estaba en una tormenta terrible y el barco estaba que se hundía. Y un ángel llega y le dice, Pablo se acostó a dormir y el ángel le dijo en el sueño, no te preocupes porque nadie va a morir, porque tú tienes que llegar a Roma a predicar. Entonces Pablo se levanta y le dice a los que estaban corriendo y gritando, le dice, no se preocupen que aquí nadie va a morir. Ay, hombre, porque yo tengo que ir a predicar a Roma. Y como tengo que ir a Roma, tienen que cuidar este barco y como nadie va a morir. Así Qué bueno poder hacerlo, de es. Sí. verdad. Qué bueno poder hacerlo. Pastor, a propósito de autoridades que estabas mencionando ahorita, ¿cómo son las jerarquías de los ángeles? Bueno, la jerarquía de los ángeles, hay ángeles de legiones de ángeles, que son ángeles como soldados, que no tienen un rango, pues, alto, y están agrupados por especialidades, ¿no? Hay ángeles de alabanza. Cuando Jesús nació, dice que habían ángeles alabando a Dios y los pastores que estaban por ahí vieron la visión de los ángeles alabando a Dios. Hay ángeles, por decir algo, ¿no? Que llevan razones, que traen razones. Hay ángeles que pueden darte una encomienda, algo material. Son los soldados rasos que están para cualquier cosa que los necesite el Señor. Luego vienen ya unos rangos mayores que son los príncipes, que son los que están a cargo de legiones de ángeles. Son los príncipes, son unos ángeles dorados, de color dorado. Y vienen y todos están en caballo, a caballo. Los ángeles normales andan a pie, pero los ángeles príncipes,
andan a caballo y son de color dorado, al igual que el caballo con que ellos andan también es dorado. Luego de eso hay ángeles todavía más altos, como querubines. Luego siguen ángeles todavía más altos, como serafines. Después vienen tronos, después vienen dominios. En fin, son unos rangos altísimos que en la Biblia no aparecen en acción, no aparecen en acción. Cuando Satanás se rebela contra Dios, se trae ángeles de querubines hacia abajo, o sea, querubines, príncipes, gobernadores, potestades y legiones de demonios. Él se trajo de diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, los príncipes trabajan en ciudades. Las potestades trabajan también por continentes y ciudades y países. Pero hay querubines que son de un rango aún mayor que los príncipes. Un ejemplo, Daniel estaba orando al Señor y un ángel traía la respuesta. En el capítulo 4 de Daniel, pero en el capítulo 2. Pero cuando venía descendiendo el ángel, el principado de Persia, que era de un nivel de autoridad mayor, no lo dejaba pasar. Era un ángel caído, pero era de autoridad. Entonces, Rafael, que era el que venía, Gabriel, que era el que venía, no podía pasar. El principado de Persia no lo dejaba. Entonces, Gabriel se regresa y le avisa a Miguel que él necesita bajar, pero que no ha podido porque el principado que está en ese país no lo dejaba bajar. Entonces viene Miguel y pelea contra el principado, lo vence para que pueda pasar Gabriel, en donde se respetan los niveles de autoridad, los grados de autoridad en el mundo espiritual con respecto de los ángeles. No sé si... ¿Se puede pedir ayuda a un serafín? Es decir, ángeles, serafines que uno diga, no sé, en determinada situación apremiante, muy delicada o algo, ¿se puede pedir una ayuda a un serafín que considero, hasta donde estoy entendiendo, es uno de los más altos rangos de ángeles? No, porque esos son ángeles de trono. Ajá. Los serafines son los que están alrededor del trono de Dios y alrededor de Dios. O sea, serafín quiere decir ángeles de fuego. Son luz. Cuando tú ves a Dios, no lo ves a Él, ves la luz de los ángeles de fuego que están alrededor. Son ángeles de 6 alas, que son los que transportan el trono hacia aquí, hacia allá. O sea, son los que sobre los que Dios se sostiene y a través de los cuales Dios habla. Entonces esos nada más están ahí, son de ese nivel, son esos que están llenos de ojos por todas partes, tienen 6 alas, tienen 4 caras distintas, caras de hombre, de siervo, o sea, tienen 4 caras distintas. Entonces esos solamente están ahí alrededor del trono. Entonces de eso no se pueden pedir. Y además de eso, el que le dice a uno qué ángeles puede pedir es Dios. El Espíritu Santo le dice a uno, puedes pedir ángeles de este tipo. Porque además de que hay ángeles de cierto rango, hay especialidades. Entonces, hay guerreros, pero también hay otros que se dedican a sanidad, que se dedican a adorar, que se dedican a Satanás. En el reino estaba a cargo de la alabanza. Okay. Entonces, el Espíritu que le dice a uno, pide ángeles tales. Entonces, cosas que uno ni sabía que existían. Entonces, guiado por el Espíritu que uno puede pedir, pero no así
a la loca, así pedir así por... No pedir por pedir. La última ya para concluir por hoy esta etapa de Los Ángeles que ha sido muy interesante, pastor, de verdad. Estoy seguro que los que pasen aquí por este canal de la redcristiana.com y vean todo, que observen todo el video y lo escuchen, van a aprender tanto como yo. De verdad que estoy agradecido por eso, porque cada día aprendemos más. Ya para concluir, pastor, ¿Los Ángeles se multiplican? ¿O son los mismos o son millones y millones? ¿Cuántos pueden ser? No, los ángeles no se multiplican, sino que Dios crea la cantidad que necesite. Ok, pero no porque ellos se dupliquen y se multipliquen No, ni no, nada, no, no, sino, no. O sea, sino que Dios los crea, Dios los ha creado. Ok. Y si necesita más, pues no tiene ningún Más hay. problema. No tiene ningún problema en reproducir más y más y millones si son En necesarios. serie, en serie, sí. Exactamente, pues bueno, de verdad que muy grato, querido Pastor Pedro Carrillo, lo que acabamos de aprender y escuchar. ¿En dónde te pueden conseguir las personas que quieran saber más y mucho más de todos estos temas espirituales, Pastor? Me pueden encontrar en nuestra página web, unmillondeguerreros.com. Nos consiguen como Pastor Pedro Carrillo, me consiguen en Twitter, me consiguen en YouTube, me consiguen en Facebook, me consiguen en Instagram, Pastor Pedro Carrillo, en todas las redes sociales. Y ahí están nuestras enseñanzas al servicio de todo el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, pastor, para ti y para ese millón de guerreros, ese lindo ministerio. Y a propósito de ello, pues yo solicito con mucho respeto, con mucho amor, ángeles, príncipes alrededor de ese lindo ministerio que tienes, pastor, alrededor de este ministerio que Dios nos ha dado, que es la redcristiana.com, alrededor de tu familia, de tu vida, de mi vida y de mi familia. Alrededor nuestro, pedimos ángeles permanentemente cuidándonos, de verdad que sí. Gracias, querido pastor, bendiciones. Gracias a ti por el honor de estar en tu programa. El honor es nuestro también. Ahí estamos con el pastor Pedro Carrillo. Si usted, amigo, no se ha suscrito aún al canal de la Red Cristiana, lo invitamos para que lo haga. Es sin costo alguno, es absolutamente gratis. Ahí abajito, usted simplemente se suscribe y listo. Y además también puede hacerle clic a la campanita para que se entere de contenidos como este, que esperamos sigan siendo de bendición para todos los que ingresen a esta página, a este canal de YouTube de la redcristiana.com. Como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Bendiciones y permiso.